Gracias por su asistencia. Para quienes asisten por primera vez, quiero informarles de qué se trata. La Fundación Santanderiana para el Desarrollo Regional, me asocio con la Dirección Cultural de la Universidad Industrial de Santander y con el apoyo del Banco de la República de Bucaramanga. Pensamos en la programación de un ciclo de tertulias sobre literatura santanderiana. El objetivo de este ciclo no es otro que el convocar en torno a algunos autores y algunas temáticas de la literatura santanderiana, pensando fundamentalmente en la necesidad de recuperar algunas figuras de algunas líneas de tradición cultural en Santander, de manera que hagamos un poco más consciente el patrimonio cultural nuestro. Santander tiene una serie de figuras literarias consagradas, entre comillas, pero que para una generación joven resultan personajes simplemente conocidos de nombre, pero desconocidos de obra. Y creemos que es necesario que desde múltiples proyectos y desde múltiples instituciones y ángulos de perspectiva hagamos una revisión de nuestra tradición cultural y fundamentalmente nuestra tradición literaria, con la convicción de que muchas figuras consagradas se van a caer del pedestal, y también con la convicción de que muchas figuras no reconocidas van a ganarse un futuro pedestal, porque hemos perdido la continuidad editorial, por lo menos, de nuestros autores, que se traduce necesariamente en una pérdida de continuidad en la apropiación que la gente hace de ellos. Desde otra perspectiva, es evidente el desconocimiento de nuestra historia cultural, que nos lleva en muchas oportunidades a errar la perspectiva de futuro, en tanto que no sabemos de dónde venimos, y eso culturalmente resulta muy grave. Es por esto que hemos venido desarrollando este ciclo. Esperamos contar con su compañía no solo en esta temática, sino en las siguientes. Y hoy hemos invitado al doctor Heriberto Sánchez Bayona para hablar sobre el teatro en Santander, particularmente en Bucaramanga, teniendo en cuenta que él es testigo de excepción de la actividad teatral en Bucaramanga en las décadas del 60, 70, época en la que Bucaramanga tuvo un movimiento teatral muy interesante por muchas razones, y que contó con un grupo de teatro estable que hizo todo un capítulo de la historia del teatro en Santander, como fue el grupo Ariel, bajo la dirección del doctor Roque Julio Avellaneda, su amigo. Ese capítulo, particularmente cuando lo vemos en una perspectiva de años, como la que podemos tener hoy, nos resulta imprescindible para entender nuestros antecedentes en esta área temática, y nos parece interesante, tal vez resulte de excepción, el doctor Heriberto Sánchez como testigo particularmente de ese capítulo, pero a su vez también como persona que puede contribuir a una reorientación de la concepción de nuestro trabajo teatral. Pensamos que esa temática no ha tenido documentos, y se hace urgente que empecemos entre todos a reconstruir, y ojalá como documento, la historia de nuestro movimiento teatral. Esa es la razón de esta convocatoria. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Doctor Heriberto y la doctora. Gracias, señor Alvin.
Creo que todo yo les tengo que agradecer a las personas que muy amablemente nos acompañan esta tarde, porque pues esto de hablar de estas cosas al mismo que no es atrayente para muchas personas. Por lo tanto, es tanto más de agradecer su presencia aquí como en efecto lo hago. Para conversar sobre esto y poder llegar un poco más a la esencia del asunto, nos toca hacer una especie de rodeo inicial por el tipo de gente que ha vivido en Bucaramanga, sobre todo en los últimos años del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, en este sentido específico, en el sentido de los espectáculos de manera general. Parece ser, como dicen algunos cronistas de la vida urbana y de la vida cotidiana durante el siglo XIX, que Santander se quedó como atrasado en el tiempo en esa materia, porque se convirtió en un reducto de tradiciones que se venían macerando a lo largo de los años por medio de la educación y sobre todo de la educación religiosa. Y eso de alguna manera, llegar a la gente joven en la preadolescencia o en la adolescencia por la magia del teatro, de alguna manera impregna a la gente. Yo diría que la impregna. Otros colegas un poco más severos con el lenguaje dicen que la contamina, pero la persona que tiene un contacto en la temprana juventud con el teatro ya no va a poder despegarse de eso, de esa enfermedad. Entonces, con fundamento en eso que aprendían a través de maestros, generalmente curas, maestros de retórica y de lengua castellana, que es así como la debemos llamar quienes la amamos entrañablemente, porque esa es nuestra lengua, ese es el nombre. Aquí resultaron convirtiendo el castellano en español por decreto de un sargento venido a más, porque en España se hablaba catalán, se hablaba gallego, se hablaba vasco. De cada una de las regiones españolas tenía su idioma, su dialecto. Pero cuando se produjo la avanzada de la nueva barbarie que cayó sobre España, ahí resultó el sargento ese de Marras, que dijo que para darle unidad al territorio español liberado de la amenaza del comunismo, había que darle unidad política, y en eso no se equivocó. Eso lo había hecho Mao, lo había hecho Stalin en Rusia y después lo hizo Mao en China. Como juego político, pues eso tiene alguna validez. Pero este señor resolvió que no se podía volver a hablar en España ni catalán, ni gallego, ni vasco, ni aragonés, ninguno de los dialectos. Todo el mundo tenía que hablar el castellano, que era el que se manejaba en Castilla, Aragón y León, en una parte de Aragón, y que en adelante se debería llamar español, como si fuera una lengua para todo el Estado, integrado por esas regiones, esas provincias. Y así nos cambiaron el nombre de la lengua castellana por el de lengua española, lo cual es una defecio. Pero bueno, el problema es que es a través de esos curas como se fue inoculando en la juventud el bichito del teatro, sobre todo. Eso no eran, según dicen los cronistas, no eran espectáculos exclusivamente de teatro propiamente dicho, sino que ello llevaba envuelto una mixtura de formas de expresión estética, algunas de ellas de extracción puramente popular, que las hace mucho más valiosas,
y se daban unos rituales que se llamaban veladas en las parroquias y en las casas de familia que disponían de habitaciones suficientes para albergar un buen número de invitados, y ahí había cantos y bailes y había recitaciones, declamaciones y pequeñas comedias cortas. Eso es lo que solía hacer. Y los muchachos que seguían en los colegios, pues seguían practicando en sus clases de retórica y de lengua castellana, a través de representaciones de piezas cortas que habían sido de alguna manera conservadas. Hay mucho de lo que escribió Lope de Rueda, uno de los pioneros del teatro español, y ahí hablamos ya del siglo XV y XVI, una parte del XV y otra parte del XVI. Se conservaron con las debidas adecuaciones y adaptaciones, y eso se manejaba. Claro, en algunas comunidades religiosas había una especie de celo, porque se decía que de alguna manera en las manifestaciones del arte estaba metido el demonio. Eso no había, y entonces había que tener muchísimo cuidado para que un elemento de recreación no se fuera a convertir en un elemento de perversión. Y entonces se cometieron unas fechorías impresionantes. Una comunidad religiosa, de cuyo nombre no quiero acordarme, hacía representaciones, eso era ritual. Quienes todavía en este siglo, y de pronto hasta no ha mucho tiempo, estuvieron en esas aulas, sabrán de qué les estoy diciendo. El asunto es como sigue. Como eran colegios de varones, no había manera de llevar niñas o señoritas a esos espectáculos. Eran tiempos en los cuales la educación tenía que ser por separado. Y entonces se veían lindezas como adaptar un clásico, como Romeo y Julieta, adaptarlo a las circunstancias. Como el elenco era de varones, entonces se adecuaba el argumento como para que se hablara de una amistad entre dos muchachos que se querían tantísimo, que llegaron a pensar en suicidarse, como en efecto lo hicieron, porque no cabían las mujeres. Entonces la pieza se representaba con el nombre de Román y Julio. Cualquier otra cosa que se diga sobre la inefable galería salesiana son mentiras. Entonces, con ese tipo de cosas, eso se venía haciendo desde mucho tiempo atrás. Empezó a llegar a Colombia alrededor del año 65-70 del siglo XIX, un grupo de personas que venían provenientes de Europa con el fin de establecerse por estos lados. Y ustedes saben que los europeos tienen una forma de educarse desde muy temprano en el arte, y esa gente traía inquietudes mucho más sólidas que la mera afición así de colegio y esas cositas. Y comenzaron a patrocinar la traída de espectáculos que llegaban a América y entraban por Venezuela, porque el recorrido de los europeos era La Habana, y de La Habana pasaban a Venezuela, y de Venezuela se repartían por el resto de Sudamérica. Esas compañías con sus espectáculos dejaron una impronta de ver ya espectáculos mucho más logrados, mucho mejor logrados, mucho más atractivos por lo tanto, y cumplieron una misión de educación muy considerable. Ocurrió un poco lo mismo que ocurrió con la música doméstica, porque empezaron a importarse pianos en esas familias, pianos para la educación de las señoritas y los señoritos, y por supuesto eso fue mejorando el clima de la cultura musical, por lo menos en el plano doméstico. En principio, de eso quien puede hablar
con autoridad, que yo nomás me asomo al tema, es el maestro Terrano. Pero todo eso fue formando una cosa distinta, porque creó en la gente el hábito de exigir un poco más de lo que se hacía en esas representaciones domésticas, con elencos constituidos muchas veces por grupos familiares. El comparar los modelos que traían esos espectáculos de gente profesional hizo que se elevara un poco más la calidad de la gente, y eso mejoró notablemente el interés por asistir a esos espectáculos. Eso fue lo que llevó a don Anselmo Peralta a construir el Coliseo Peralta, que afortunadamente, y a pesar de los bárbaros que lo han asolado, como que le pusieron techo al teatro de mejor acústica después del Teatro Garnica en Bucaramanga. Gracias a Dios que no lo alcanzaron a destruir, pero todavía eso puede ser recuperable. Don Anselmo construyó su Coliseo Peralta fundamentalmente para dar espectáculos teatrales, espectáculos de danza, espectáculos de canto, y tenían muchísima acogida, muchísima acogida. Bucaramanga es una de las primeras ciudades a las que llegó cine, y también allá se daba cine. Cuando yo me acerqué al Coliseo Peralta por primera vez, ya no se daban funciones de cine, pero todavía existía el cuartico arriba sobre el segundo piso, sobre el techo del segundo piso había, y estaba el acceso a ese cuartico desde donde se hacían las proyecciones. La llegada al cine produjo un cambio, porque lo primero que se corrió por efectos del manejo ideológico que se hacía en esas comunidades atrasadas fue que esa cosa de espectáculos, eso era como delicado, como peligroso, como que mejor no. Y eso hizo que la cosa teatral empezara a bajar. En cuanto a la actividad que hacían las personas, sumamente aficionadas en el seno de sus familias y con grupos de amigos y todas las cosas, como lo hemos dicho, empezó a bajar. Y solo algunos Quijotes siguieron en la labor. Un poco más adelante, uno de los hombres que, por lo que me cuentan, por algunas cosas que he leído, se constituyó en un factor de progreso para esta villa, que fue don Emilio Garnica. Él construyó el Teatro Garnica, que al decir de gente conocedora, yo le escuché decir al maestro Roberto Ughetti, en una temporada que hicieron en el Teatro Garnica, que en su vida había trabajado en un teatro con mejor acústica. El Teatro Garnica estaba construido totalmente de madera, y de una madera de una excelente calidad, porque hasta que la barbarie lo destruyó hace 30 años, el teatro tenía unas condiciones excepcionales. Ese es otro punto negro que hay que ponerle a la historia de los espectáculos en Bucaramanga, que es el abandono, el descuido y la ignorancia crasa y supina del valor del arte en la formación de la gente y en la conducción de la gente dentro del desarrollo general de la cultura por parte de las autoridades. En Colombia, en Bucaramanga, eso ha sido una cosa sumamente rara. Tanto es así que la primera persona que toma por su cuenta en serio esa labor quedó fijo ahí en la historia. Un gobernador que hubo en Bucaramanga entre los años 58 y 60, 60 y medio, que fue el doctor Mario Latorre Rueda, un abogado sangileño que terminó de estudiar en Bogotá y se fue a Europa, y 10 o 12 años después vino provisto de una formación humanística, estética, sumamente interesante, que él no tenía dubitaciones a la hora de compartir y conversar con la gente, y de partir muy didácticamente. Mario Latorre Rueda, para quienes lo conocieron, la imagen está aquí, pero para quienes no lo conocieron físicamente,
puede que esta referencia sirva para evocarlo. Gabriel García Márquez dice que la única persona que él ha conocido en su vida como Don Quijote encarnado era Mario Latorre Rueda. De que si Don Quijote hubiese tenido figura real de carne y hueso, había estado en la carnadura de Mario Latorre. Eso le trae, esa evocación trae una connotación del espíritu de Mario Latorre. Con él se hicieron cosas y se vieron cosas buenas aquí en Bucaramanga. Bueno, ese es otro problema. La influencia ejercida por las compañías que venían de otras partes, generalmente de Europa y de Argentina, no solo dejó su huella en la inquietud y en la afición por ese tipo de manifestaciones, sino que empezó a dejar inquietud en la formación técnica de quienes intervenían en la cuestión teatral. Y afortunadamente, una de las personas que aprendió con esas compañías, trabajando primero como utilero y después como tramoyista y después como escenógrafo, reconstruyendo, porque ustedes saben que traer desde tan lejos trastos escénicos y telones y cosas de esas, eso era más bien farragoso y eso presentaba muchos inconvenientes. Entonces este señor, que tenía un talento como pintor, de ahí que su hijo sea uno de los mejores pintores que ha habido en Bucaramanga, se encargaba de refaccionar ese tipo de cuestiones, telones y telones de caída, porque esos eran los que se hacían en esa época. No había tanto instrumento técnico como eso. Ese señor se llamó don Marco Aurelio Álvarez Duarte, padre del pintor Mario Álvarez Camargo y de mi muy querido amigo Marco Aurelio Álvarez Camargo. El maestro Marcos Álvarez ayudaba y trabajaba y ya era conocida su práctica y su pericia, y todas las compañías que llegaban lo preguntaban, lo buscaban y se lo llevaban en las giras que hacían. Esas giras eran cosas largas porque el público que asistía a las funciones en determinados municipios no era muy grande la cantidad de gente, y entonces los ingresos eran así, y más de una vez esas compañías se varaban en un pueblo porque no tenían cómo pagar el hotel y así poder irse. Los dueños de las pensiones y de las fondas les retenían los equipajes, el vestuario y otras cosas, y no los dejaban moverse. Nosotros escuchamos de don Marco Aurelio una historia que nos dice todo. Una compañía española vino, entró por Cúcuta, llegó a Bucaramanga, y después de hacer una temporadita aquí fue a otros municipios, y por allá entre Suaita y Oiva se presentó el problema de que se quedaron sin el galán de la compañía, porque un día antes de la función se pegó un tiro, se mató. La compañía quedó así. La causa es bien triste. Se mató porque el director de la compañía no le dio plata para jugar un chico de billar. Esas eran las condiciones en que andaban esas compañías. Y contaba don Marcos Álvarez que alguna vez, llegando a un pueblito de más allá, pegaron los cartelitos con la función de un espectáculo dramático y sumamente conmovedor que se llamaba La Mujer Adúltera. Y ahí mismo le llegó el cura párroco con la policía, y ese espectáculo no se puede presentar. Es un espectáculo corruptor de las costumbres, y este es un pueblo devoto y piadoso, y aquí nada de eso. Cuenta don Marcos que les tocó hacer otros cartelitos
con una ligera modificación en el nombre para poder presentar la obra. La obra se presentó con el nombre de La cartera del muerto. Y así el teatro se llenó. Don Marcos armó con sus hijas mayores, las hijas de su primer matrimonio, y con otras personas, un grupo que se llamó Cuadro Escénico de Santander. Y empezó a montar obras y a hacer representaciones de todo ese teatro español del siglo XIX, que era el que a la gente le llamaba la atención, porque esas compañías que venían no traían espectáculos muy novedosos en cuanto al contenido, sino que eran tradiciones españolas y las obras que habían probado que eran buen anzuelo en la taquilla y hacían que la gente fuera, y por eso se daban representaciones. Yo creo que en Bucaramanga se conocieron más de 50 versiones del Rosal de las Ruinas o de Juan José, unos dramas lacrimógenos absolutamente agobiantes que llevaban a las señoras al salir a decir con su corazón en la mano todavía: ¡ay, qué obra tan bella! Lloramos tan rico. La gente se emocionaba, vivía esos espectáculos. Había que oír a don Marcos Álvarez. Pero con el tiempo, al volver compañías extranjeras, la gente se sentía mucho más atraída por lo que venía de otro país. Y el espectáculo de don Marcos empezó a bajar en asistencia. Y a él le tocó, como buen publicista, adoptar una estrategia para conservar su público y atraer público nuevo. Y como dijo, viene la compañía de Pedro Rubinsky, viene la compañía de Juan Beringola, viene la compañía de fulano de tal, y eran nombres que sonaban así raros. Él dijo: pues qué cuento de Cuadro Escénico de Santander, porque eso huele a cosa aquí como muy criolla, muy doméstica, vamos a cambiarle el nombre. Y presentó un nuevo espectáculo en el Teatro Garnica, que decía: gran temporada teatral con la compañía del maestro Marcuski Alvaruski, y el teatro sin más se cae. El teatro sin más se cae. Entonces, eso le va dando a uno una idea de cómo es la cosa. Póngale cuidado. Lamentablemente, don Marcos, por efecto del apogeo del cine, Bucaramanga se llenó. En 10 años, Bucaramanga llegó a construir, en el periodo de 10 años llegó a construir 6 teatros. Y el cine que llegaba a Bucaramanga era fundamentalmente cine mexicano. Y eso saturó las audiencias. ¿Por qué? Porque el cine mexicano que llegaba del año 30 y pico para acá, que es cuando nace el cine en México, del 32, 33 para acá, ese cine trabajaba en melodrama. Cualquiera de ustedes que pueda ver cine mexicano de lo que llaman la época de oro, eso es físico melodrama. Entre otras cosas, hace 4 días se murió una de las divas de ese cine, que fue la señora Marga López, una actriz argentina que llegó muy pequeñita a México con su compañía de los hermanitos López, y allá se proyectó en el teatro y llegó a ser una figura estelar en el cine popular mexicano. Más en su tumba, doña Marga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese gusto por el melodrama tiene una explicación. La literatura que circulaba en las librerías de Bucaramanga desde la mitad del siglo XIX para acácito, que no eran muchas, era una literatura compuesta fundamentalmente por folletín, publicaciones semanales con capítulos de novela. Esa práctica llegó de España aquí, pero por influencia del resto de Europa, tanto en Italia como en Inglaterra. En el siglo XIX, pues el maestro Charles Dickens, todos sabemos, él escribía capítulos de sus novelas para que aparecieran semanalmente en los periódicos de Londres. Y lo mismo hizo don Edmundo de Amicis en Italia, con ese gran monumento de la literatura para niños que es la novela Corazón, que es un conjunto de pequeños relatos
sumamente hermoso. Y eso creó en la gente la afición al melodrama. Por supuesto, cuando venían compañías españolas con dramas y comedias españolas, el atractivo era sumamente grande. Y hubo compañías españolas, para nombrar una sola, tal vez la más importante entre ellas, que fue la compañía de don Fernando Soler. Estuve, y eso lo sé, lo supe, lo conocí de la voz y la presencia de un entrañable amigo que fue el doctor Roque Julio Avellaneda, que estaba viviendo en Bogotá en esos años de más o menos la mitad del decenio de los 40 para acá, estudiando, terminando su bachillerato y estudiando en el externado de Derecho. Él contaba que la compañía de los Soler estuvo en Bogotá como año y medio o tal vez un poco más, y tenían estreno semanal. Y el teatro municipal se podía haber caído con los llenos del teatro del público, el éxito clamoroso del público. Eso creó una cultura de ir al teatro municipal en la Bogotá de esa época, que después tuvo un aprovechamiento político, porque cada viernes se estrenaba una pieza. Entonces era obligado ir los viernes al estreno de la compañía de los hermanos Soler, y como ellos duraron año y medio en Bogotá, cuando definitivamente ya se fueron, siguió la práctica de los viernes y de los viernes y de los viernes, y eso lo oyó un político que se llamó Jorge Eliezer Gaitán, y empezó a hacer sus famosas reuniones en el teatro municipal, y allá prácticamente comenzó a construir su enorme prestigio de conductor político. Pero eso no le gustaba al gobierno de turno, ya en tiempo del doctor Gaitán, y eso lo saben muy bien todos ustedes. El gobierno conservador que se estableció en Colombia en 1946 no se aguantó los mítines del teatro municipal, y por eso el doctor Mariano Espina Pérez ordenó la demolición del teatro municipal. Claro, quedaba el Teatro Colón, dijo, para eso está el Teatro Colón. El Teatro Colón siempre lo ha manejado una élite cachaca, burguesa, que no facilita el acceso de las compañías y de la gente que hace teatro, que ese es el principal drama que tienen, el tener un lugar adecuado para hacer sus representaciones, porque no los hay. Bucaramanga misma no tiene. Se acabó el teatro municipal. Pero ese gusto por las compañías y por el tipo de drama, de comedia que presentaban, influyó poderosísimamente en el espíritu y en el ánimo de Roque Avellaneda. Bien, con el tiempo, él se graduó de abogado y llegó a Bucaramanga, se estableció aquí con su familia de la cual tenemos aquí el mayorazgo, don Guillermo Avellaneda Lamos. Y claro, entre los años finales de los 40 y los primeros años de los 50 empezó ya a llegar a Bucaramanga esa generación de profesionales que se habían ido a estudiar a Bogotá y empezaron a llegar a establecerse aquí otra vez en sus lugares de origen. Entonces había abogados, había médicos, había odontólogos que fueron formando como un núcleo intelectual interesante, porque venían de un lugar como Bogotá en donde había permanentemente espectáculos teatrales, espectáculos musicales, y ya tenían una cultura del espectáculo, entonces estaban muy atentos, y a Bucaramanga venían. Bucaramanga siempre ha sido una plaza extraordinaria para el género menor de la zarzuela. Yo escuché de voz del maestro Sorozábal y escuché del maestro Dionisio Rubiol la emoción con que hablaban de Bucaramanga, porque hasta sus oídos había llegado que esa era la mejor plaza que hay en Colombia. Y en efecto, los llenos de la zarzuela en Bucaramanga son proverbiales. Cuando venían en compañía, la última que vino fue la de Dionisio Rubiol. Duró 15 días en Bucaramanga con llenos completos en el Teatro Unión. Era el que resultaba de pronto más adecuado. Bellísimas piezas presentaron ellos. Los clásicos de la zarzuela, que le quedan a uno sonando en el alma por toda la vida.
Claro que a uno también en las retinas le queda algo, los muslos de Noemí Real, que era una bicetiple extraordinariamente bella, y era la protagonista de La Rosa del Azafrán y de Luisa Fernanda y de La Leyenda del Beso y los clásicos de la zarzuela. Noemí Real. Bueno. Oye, esto es mucho para uno solo, decía Figueroa cuando Noemí le pasaba así. En una escena de una revista que se llama Las Leandras, hay una canción que se llama Los Nardos, y entonces Noemí se bajaba del escenario con unos gladiolos entre un canastico y los iba repartiendo a determinadas personas, y como los asiduos éramos los mismos, entonces generalmente ya estábamos chequeados. Y un día se acercó a Figueroa y le entregó un gladiolo y le estampó un beso. Y Figueroa empezó a corcoviar y dijo: ¿qué le dio al maestro aquí? ¿Qué le pasó? Digo: no, esa mujer me da otro beso y me tienen que enterrar. No es mi real. Bueno, bien, entonces, con ese grupo de profesionales que llegaban ya como con ganas de que aquí existiera una actividad más o menos regular, entre ese grupo se fue formando la inquietud de por qué, si no había la posibilidad de ver teatro con frecuencia, ¿por qué no se reunían en sus casas, del uno o del otro, y semanalmente, creo que eran los miércoles, las reuniones, y se leía teatro? Es feo citar nombres porque uno se le olvidan algunos y comete errores, comete injusticia, pero que yo recuerde, a ese grupo pertenecían Mario Latorre, Luis Enrique Figueroa, Roberto Serpa Cuesto, Jaime Serrano Rueda, Roberto Serpa Flores, Ricardo Serpa Cuesto, Carlos Martínez, el odontólogo, Santiago Forero Nugués, más conocido como Jimmy Forero, bueno, pónganle ustedes, eran unas... Max Olaya Restrepo, exactamente. Yo creo que eran unas 18 o 20 personas que se reunían, iban con sus esposas y se hacían sesiones de teatro leído con mucha seriedad, mucha formalidad. Y eso fue creando una afición más grande. Recuerdo mucho que una vez vino una compañía de teatro, don Alejandro Ulloa, una de las grandes figuras del teatro español. Y en uno de los entreactos, en el hall del teatro, se dio una charla informal de los espectadores, de algunos espectadores que salieron a descansar, a fumar un cigarrillo y no sé qué, y en esa reunión había un núcleo compuesto por Jimmy Forero, por Roque Julio Avellaneda, por Mario Álvarez Camargo, el hijo de Marco Aurelio Álvarez Duarte, por el arquitecto Gilberto Hernández y por otro pintor que lo perdí de vista hace rato, que Antonio Gras. Entre ese grupo, oiga, ¿y por qué no nos comprometemos en la organización de un grupo escénico? ¿Por qué no le ponemos cuidado a esto? Hay afición suficiente. Ya tenemos alguna práctica con la cosa del teatro leído y pues todo lo que se ha visto y todas esas cosas. Esa idea la proyectó Roque Avellaneda y tuvo muy buena acogida. Pero del entusiasmo de esa noche no pasó. Él siguió con la idea y empezó a hacer contactos persona a persona con diferentes amigos que fueron llamando la atención de otras personas, y así poco a poco se fue formando la base de lo que fue el Grupo Ariel, que en su género es el único grupo estable que ha habido en Bucaramanga en esta parte ya del siglo, del año 60 hacia acá. En ese primer Grupo Ariel estaban personas como una actriz exquisita y extraordinaria, una mujer muy bella, la señora Graciela Esteban. Estaban personas como Jairo Fernández, el escultor,
estaban personas como Reinaldo García Arenas, que era un personaje aquí en Bucaramanga, porque él tenía ciertas formas de ser y de actuar como de argentino, y entonces le pusieron el apodo de Garufa, y Garufa se hizo el individuo más popular en Bucaramanga, Reinaldo García Arenas. La señora Nubia Cabeza de Villamizar, Ana Élida Mejía, Lolita Vera Novoa, una maestra de escuela muy aficionada al teatro, de esa primera planta, Gilberto Gómez Plata, un ilustre abogado que fue durante mucho tiempo funcionario del Tribunal Superior, José Rafael Liscano, que desapareció hace 2 o 3 años, el Chato Liscano. Con el Chato Liscano pasó una cosa sumamente curiosa. El Chato Liscano era una excelente persona y un excelente amigo, pero él en su contextura física tenía unos rasgos sumamente particulares y curiosos. Y alguna vez en el Grupo Ariel se ofreció montar una pieza, una comedia que se llama Una bomba llamada Abelardo, que es la historia de un sabio que se pierde, un investigador que se pierde en África, y en su pérdida y su cosa lo coge una familia de monos y se lo llevan, lo secuestran, y en últimas de alguna manera salen y vuelven a la civilización. Y resulta que uno de esos es un hombre sumamente inteligente, y es un inventor, y es un físico, y es, bueno, 1000 cosas, pero es un mono. Y el papel le quedó queripintado al Chatico Liscano. Y yo me acuerdo mucho que una vez, ya después de la función, siempre se acercaban personas ahí a hablar de que qué bonito, y qué bueno esto, y qué bueno aquello, y no sé qué, y felicitaciones, y no sé qué. Oiga, pero díganme una cosa, ¿quién le hizo el maquillaje al que hace el papel del mono? Y el Chato pensó seriamente en retirarse del teatro esa noche. No, qué maquillaje. Que en paz descanse el Chato. Bueno, se formó esa compañía, el Grupo Ariel, en julio de 1960. Roque Avellaneda era un enamorado y un maestro en la obra de Alejandro Rodríguez Álvarez, que es el maestro Alejandro Casón, de lo mejorcito que ha producido el teatro español de todas las épocas. Quienes lo conocen sabrán que yo no estoy exagerando. Y se optó por hacer una pieza que se llama Prohibido suicidarse en primavera. Cualquier día, Graciela Esteban, que era una locutora comercial muy conocida aquí en Bucaramanga, nos encontramos en la emisora y me dijo: oiga, ¿por qué no vamos? Camine, yo lo llevo y lo presento en el grupo del doctor Avellaneda, que va a ver, usted lo conoce. Le dije: sí, yo lo he visto por ahí, él va a muchos espectáculos y lo tengo visto, pero no tengo ningún trato con él. Yo camine, yo lo presento y no sé qué. Coincidencialmente esa noche de la presentación faltó Antonio Gras, que era el que tenía a su cargo un papel de un personaje ahí. Y entonces el doctor Avellaneda muy gentilmente me dijo: Heriberto, lea usted la parte de personaje llamado el amante imaginario, lea usted la parte del amante imaginario para que nos permita ensayar, ya que faltó Antonio Gras, que era el que tenía el papel. Y esa misma noche estaba presente ahí como amigo del grupo Tirso García Sánchez, que a mi ver, salvo mejor opinión, es lo mejorcito que se ha producido en director teatral, con una concepción del teatro clásico absolutamente impresionante. Y Tirso estaba ahí como invitado, como amigo. Y cuando yo le empecé a leer la parte, me dijo: un momentico, perdone, doctor Avellaneda, repita ese texto. Unos parrafitos, unos bocadillos larguitos, algunos de ellos. Y él quedó bien impresionado con lo que yo estaba haciendo. Yo tenía una ligera práctica en radioteatro por el trabajo en la radio, pero yo experiencia teatral no tenía de ninguna clase.
Y entonces al terminar el ensayo esa noche, ellos hablaron, y la cosa es que al terminar el ensayo, el doctor Avellaneda me dijo a mí: Heriberto, usted quiere seguir acompañándonos, porque si usted nos va a seguir acompañando, ese papel va a ser usted, ese es su papel, usted es el hombre para ese papel. Ustedes saben que el éxito, y aquí hay maestros que no nos dejan mentir, el éxito, la base del éxito de una representación teatral, de un montaje, es el acierto, el maestro Sotomonte, que también está por allá, es el acierto en la selección del elenco, del reparto, en la asignación de papeles. Si eso queda bien hecho, la cosa anda bien. Si eso queda mal hecho, apaga y vámonos. ¿Sí? Eso tiene que, ahí comienza el talento del director. Lástima que hay un muchacho, un director teatral extraordinario, muy bueno, bueno entre los buenos, que definitivamente lo sedujo la televisión y ahora está haciendo televisión. Él tiene un tino especial para escoger la gente que hace los papeles. Se llama Mario Rivero Ferreira. Cuando ya emergió así en la televisión, hizo un debut con una serie que se llamaba, una serie del domingo por la noche, se llamaba Vuelo Secreto. Fue lo primero que él dirigió. Y después hizo otro trabajo en televisión que desde que se estrenó eso ha sido un éxito en todo el mundo, una telenovela que se llamó Betty la Fea, y ahora está dirigiendo Los Reyes, que también tiene un éxito clamoroso, y uno mira así al desgaire uno que otro capítulo y se da cuenta que el acierto en la elección de la gente que hace los papeles, eso es formidable. Esas son hechuras de Mario Rivero. Bueno, retomemos el hilo con Ariel. El 6 de diciembre de 1960 en el Teatro Santander, en mala hora destruido, porque los señores de Cine Colombia lo compraron, lo desbarataron, y del viejo Teatro Santander, que tenía 1.364 asientos entre la platea y el balcón, era el teatro más grande que había, y el único construido modernamente, más acá de lo que pudo ser el Garnica y el Coliseo Peralta, en Bucaramanga. Tenía unas instalaciones técnicas extraordinarias. En 1960, por ahí entre mayo y junio, el doctor Mario Latorre Rueda, gobernador de Santander, tuvo el acierto de poner como secretario de Educación al doctor Mario Uribe Serrano, también muy aficionado al teatro. Mario Uribe también formaba parte del grupo de los amigos del teatro, de las lecturas, y trajeron una compañía de ópera italiana que venía haciendo las Américas. Traían muchas obras en repertorio, pero para Bucaramanga programaron 6 obras, 6 óperas completas. Ustedes saben que una ópera puede llegar a tener hasta 8 o 10 cambios de escenografía en los 4 actos que generalmente tienen las óperas. Pues el italiano, que hablaba muy bien castellano, que era el escenógrafo y al mismo tiempo director de tramoya y todas esas cosas, estaba emocionado con el Teatro Santander. Tanto que nos mostró a algunas personas, dijo: mire, es el único teatro en lo que llevamos de América. Ellos fueron a México, llegaron a La Habana y pasaron, creo que pasaron a Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y saltaron a Venezuela y vinieron para acá. En lo que llevamos es el mejor teatro que hemos visto en América. Colgaron la temporada completa en la parrilla del Teatro Santander. Digo, eso no lo puedo hacer yo en ningún teatro. Aquí sí lo pude hacer. Es decir, poner 36 telones de caída listos para la movilización en los entreactos. Pues eso era una ayuda técnica extraordinaria. Se fue sumamente contento y muy agradecido con Bucaramanga. Eso estimuló mucho más la cuestión, y en adelante se empezó a traer, financiado, auspiciado por el gobierno, compañías de comedia, compañías de drama y compañías de zarzuela. Ariel estrenó el 6 de diciembre de 1960 Prohibido suicidarse en primavera, con un éxito clamoroso. El teatro
como lo escribió un crítico que había aquí en Bucaramanga, que fue un muchacho bachiller del Colegio Santander, director del periódico Horizontes, que tenía mucha inquietud por los espectáculos y en general por la cultura. Tenía una columna en el periódico que se llamaba Ocurrencias, en Vanguardia. Un muchacho sencillo, de una cierta inclinación política muy marcada, muy sólida, y terminando su bachillerato se fue para Bogotá a estudiar Derecho. Creo que nunca terminó porque lo absorbió por completo la praxis política. Él escribió, lo recuerdo mucho, debo tener por el recorte, dice: el Teatro Santander estuvo a punto de caerse con la ovación clamorosa del grupo de Roque Avellaneda con la representación de Prohibidos y Ciudad en Primavera. Ese muchacho, un entrañable recuerdo por su amistad, se llamó Francisco Mosquera Sánchez, oriundo de Piedecuesta. Cuando se fue a Bogotá y se estableció en la Universidad Nacional, con otros amigos fundó el movimiento obrero independiente revolucionario que se llamó el MOIR. Y se murió como secretario general del MOIR. Lamentablemente murió muy joven Pachito Mosquera. El otro crítico era Diego Butaque, que era el seudónimo de Jimmy Forero Nugués, y también fue de un éxito clamoroso. Ariel comenzó así su trayectoria. Se hicieron obras de comediógrafos españoles, de dramaturgos españoles, de algunos latinoamericanos, a lo largo de 8 años. Lamentablemente la muerte se llevó muy temprano a Roque Avellaneda, apenas cumplidos 45 años. Como aquí no se habla de sentimientos, pero después de la crónica sentimental de Bucaramanga, que tenemos permiso. A mí todavía, a 37 años de su muerte, me sigue haciendo falta todos los días la persona, la presencia de Roque Avellaneda. Y a Bucaramanga sí que más. Y que lo digan aquí quienes lo conocieron. Bueno, aquella noche de la primera lectura que hice yo del personaje del amante imaginario, estaba ahí Tirso García Sánchez. Y él había llegado a Bucaramanga como profesor de humanidades del Colegio Santander y de la UIS. Y Tirso tenía la idea de hacer teatro. Él venía de hacer teatro en el Colegio Universitario del Socorro y había hecho teatro en Tunja. Él era es un jesuita que se retiró antes de ordenarse y se dedicó a enseñar filosofía y humanidades, historia y estética. Y así llegó a Bucaramanga. Él tenía la idea de hacer una escuela de teatro. Ariel no era una escuela, era un grupo de aficionados con muy buena voluntad, con una enorme afición. Pero la escuela que se hizo ahí fue saliendo de la marcha del trabajo permanente. Tirso García sí fundó una escuela. Se llamó la Escuela Departamental de Teatro, auspiciada por la Dirección de Extensión Cultural, dependiente de la Secretaría de Educación de Santander, dependiente de la Gobernación de Santander, y en el eje estaban Mario Latorre, Mario Uribe, y todos ellos patrocinaron el echar a andar esa escuela. Lo primero que se hizo con Tirso García, del grupo Ariel pasamos 3 personas a la escuela, sin desprendernos de Ariel. Y trabajamos como unos 6 u 8 meses en trabajo de formación, con prácticas y disciplinas de expresión corporal, con prácticas y disciplinas de educación e impostación de la voz, y con lectura de textos, practicando lectura dramatizada, que llaman. De esas prácticas resultó el montaje de Julio César, de Shakespeare, que es la pieza de teatro clásico más importante que se ha hecho en Bucaramanga, y puede parecer feo que lo diga yo, que fui uno de los protagonistas, pero eso es un hecho. Eso es un hecho. En Bucaramanga nunca se había una representación de una pieza de Shakespeare, y sobre todo de una pieza de esa magnitud, con la dificultad que eso supone. El Julio César fue un éxito clamoroso también. El escenario siempre fue el Coliseo Peralta y después algunos otros lugares. Estaba recién construido, no se había terminado la construcción del Coliseo Cubierto.
y en Barrancabermeja, en otras partes se hizo muchas veces la pieza del Julio César. Dentro de las disciplinas que nosotros estábamos practicando estaba el aprendizaje del método de la Escuela de Vivencias de Konstantin Stanislavski. El director Tirso García había hecho parte del grupo de Sequizano en Bogotá. Con el grupo de Sequizano pasa una cosa muy curiosa en el teatro colombiano. Eran 17 personas los que participaron con Sequizano en las conferencias. Pero con el grupo de Sequizano pasa exactamente lo mismo que con la Universidad Industrial de Santander y lo mismo que pasa con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. De la Universidad Industrial de Santander le han resultado, va como en 90 la serie de los fundadores de la UIS. De la Autónoma ni les cuento. Yo estoy redactando la historia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y he tenido acceso a una cantidad de materiales y cosas que por supuesto hoy en día se autodenominan como fundadores, personas que en la época de fundación ni sospechaban que eso se pudiera hacer. Con el grupo que quizá no pasa lo mismo. Cualquier chisgarabí de la televisión, de los que son actores, se promueve como el grupo de Sequizano. Y eran solo 17 personas hace... ¿Dónde está Clarita Mejía? Clarita Guerrero. Clara Maritza Guerrero, una verdadera promesa realizada en varias obras ya, como escritora de teatro en Bucaramanga, que últimamente nos ha llenado de pereza. ¿Qué pasa? Carlos José Reyes Posada confirmó hace 15 o 20 días que estuvo en la UIS haciendo una conferencia sobre el Quijote. Repasamos un poco la historia de su presencia por el teatro de la Universidad de Santander y volvió a confirmar el número. Bueno, o sea, hoy en día hay 500 que fueron del Teatro del Cubo. Tirso García sí tenía los materiales que entregó Sequizano, material escrito donde constaban las lecciones de método de actuación de Konstantin Stanislavski. Yo tengo una copia de eso todavía, y una copia hecha al carbón, porque en esa época no había fotocopiadoras. Fue una labor verdaderamente artesanal. Y eso le trajo al grupo un cierto rechazo. Que muy bien, que financiado por el gobierno, que un espectáculo muy bien hecho, que es digno de presentarse en cualquier lugar del mundo. Estuvo a punto de llevarse ese espectáculo a Bogotá para ser representado en las gradas del Capitolio Nacional, dada el carácter de la obra. Pero como en Colombia la cultura la maneja un poco de vacas sagradas, resulta que el director de Asuntos Culturales de Ecopetrol, que era la compañía que podía financiar eso, era un señor que se llama Álvaro Castaño Castillo, que es un factotum, una momia que anda por ahí como reclamando autoría de muchas cosas. Él dijo: no, Ecopetrol no tiene dinero para financiar un grupo de provincia. Y por eso no se pudo llevar a Bogotá esa cosa, ya estaba todo listo, no pudimos ir. Gracias a don Álvaro Castaño Castillo, que como al fin y al cabo somos descendientes de españoles, y con los españoles no solo nos llegó la gonorrea, sino la lengua castellana y la religión católica y la envidia, que es proverbial en Santander. Bueno, ¿qué pasó? Stanislavski es un autor comunista, luego esta joda es una célula comunista. Entonces, por esa época ya estábamos pasando ese primer seminario muy elemental de técnica de Stanislavski y pasamos a otra cosa, porque Tirso decía que los actores debían formarse en las dos técnicas dominantes. Una vez que se acabó el modelo de la escuela de representación, se empezó a educar a los actores en la actuación interior. Eso es Stanislavski. Un tipo de actuación que no es el de los grandes declamatorios y esas cosas, sino una cosa intensa. Los que vieron ustedes y lo han visto, por ejemplo, que me acuerde a Marlon Brando en el cine, ese es un modelo de la aplicación del método de Stanislavski.
en las primeras películas. Lo mismo el otro que fue muy bueno en eso. Hay muchos del método de Stanislavski. Bueno, Tirso dijo, dejémoslo de Stanislavski quietico, pasémonos a un autor alemán, y se repartió el material y algunos libros de estudios sobre la práctica teatral del señor Bertolt Brecht, y comenzamos a trabajar sobre modelos de técnica brechtiana. Se regó el cuento. El señor Bertolt Brecht había sido sacado, expulsado de los Estados Unidos en 1952, cuando se desató la persecución del senador McCarthy contra todo lo que le oliera a comunistas en el cine americano. Ese proceso es famosísimo, el proceso de McCarthy. De ahí salió el tema y la denominación del fenómeno de macartización, cuando se quiere perseguir a una persona porque tiene ideas que son concomitantes con la izquierda internacional. Bertolt Brecht. ¿Vio? Lo primero que se sintió fue que qué paradoja, los dueños del Coliseo Peralta en ese momento eran los miembros de la sociedad, yo no recuerdo ahorita el nombre exacto de la denominación de la sociedad, pero es la sociedad de los nazarenos, que la gente los conoce como los penitentes de Bucaramanga, que salen en la Semana Santa. Eso es otra cosa traída también de España, ¿no? Con el cartucho ese típico de la Inquisición, entre otras cosas. Y el presidente de eso era don Rito Plata, que era el conserje de la Casa de Bolívar. Y le calentaron el oído a don Rito de que la compañía de los nazarenos estaba prestando su recinto para hacer labores de perdición y de perversión. Y dio la coincidencia de que el día que llegó, la noche que llegó don Rito a ver si era cierto lo que se decía, estábamos ensayando una escena, de esos ensayos previos al montaje, se trabajan ciertas escenas a ver si la cosa va cogiendo cuerpo. Estábamos trabajando sobre una pieza de Albert Camus que se llama Calígula, por el atractivo de la pieza, por lo que plantea, y un poco para volver a usar la misma ropa que se usó en Julio César. Eso tocaba así. Y esa noche que llegó don Rito a visitar, estábamos ensayando la escena del banquete, y resulta que era un banquete, era una fiesta romana, y las señoritas Seiner Mejía, Maruja Mejía, Mireya Moreno y una china, la esposa de Martínez, esa señora ya murió, Silenia, muy ligeritas de ropa para el ensayo. Y los señores, casi como Dios nos mandó al mundo. Llega don Rito, le iba dando un yello al viejo, eso clamaba así: por Dios santo y bendito, ¿cómo se puede estar cometiendo esta herejía que no sé qué? Y llamó la policía. Y ahí comenzó el calvario de la Escuela Departamental de Teatro. En esos días cambió el gobierno. Salió el doctor Mario Latorre Rueda y llegó a la gobernación un personaje muy ilustre en lo político, pero absolutamente nefasto para la cultura, con perdón de Orlando, que fue su amigo, pero que ya no lo es porque él ha mejorado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Fue el doctor Gustavo Serrano Gómez, ordenó el cierre de la Escuela de Teatro, bajo las indicaciones de que Tirso García lo que había formado era una célula de adoctrinamiento comunista, y cuélguele el San Benito a los demás. Con Tirso García pasó que, saliendo de la educación, lo sacaron de la UIS, lo sacaron del Colegio Santander, lo sacaron de la Escuela de Teatro, algo recibía él por eso, y a los 8 días estaba nombrado coordinador de educación primaria en Ecopetrol en Barranca Bermeja. Así de comunista sería Tirso. En Ecopetrol. Claro que además de su enorme talento,
que es mucho el que tiene Tirso y es una verdadera lástima que él hubiera dejado la cosa teatral. Pero con eso escarmentó, además de su enorme talento y su gran capacidad, Tirso reunía otra condición que es muy importante en Colombia. Tirso es sobrino de don Roberto García Peña, que llevaba 30 años de director del Tiempo en Bogotá, orientando la opinión en Colombia. Claro, quedó en Ecopetrol y ahí hasta que se jubiló. Yo lo vi hace cosa de 15 o 20 días por ahí. Y ya es un hombre de casi 80 años. Una verdadera lástima que Tirso se hubiera retirado. Bueno, ahí la escuela bajó. El grupo se diluyó, desapareció. Habían resultado en el medio otras personas que hicieron parte de un grupo, de una persona a la que no se le ha hecho justicia en Bucaramanga, que fue el señor, yo no me acuerdo si es Luis José o José Luis Murillo, que dirigía también con la pura mística de su afición un grupo teatral en donde se iniciaron Las Mejía, Mireya Moreno, Enrique Camacho, Miguel Rodríguez, José Dolores Quintero, el poeta Sergio Olifar, de memorabilísima actuación en Julio César. Es que él ya no se llama José Dolores Quintero porque es un nombre poco manejado, ahora se llama Sergio Olifar y es un entrañable amigo mío que aprecio muchísimo. Y ellos habían, Pedro Elías Gamboa Botía, otra persona que tampoco se puede olvidar en la actividad teatral en Bucaramanga, Pelígamo, y otras aves de corto vuelo que hay por ahí. Entonces, con esa gente se había hecho parte de la escuela de teatro y algunos de ellos llegaron a una segunda fase del Grupo Ariel en 1963. El acabarse la escuela de teatro sirvió para que se desplazaran algunas personas hacia allá y en efecto ellos estuvieron con Ariel hasta que Ariel se disolvió. Ariel se disolvió en febrero de 1968. Bueno. ¿Ah? No, del 69, exactamente, del 69. Cuando el doctor Avellaneda murió, el grupo tenía ya un handicap, es decir, tenía un background diga usted, de algo así como 36, 38, 40 obras, entre unas y otras grandes, pequeñas. Algunas con unos éxitos impresionantes, como Sancho Panza en la Ínsula, y el doctor Manzanillo, que fue una de las piezas más celebradas del grupo. Cuando lamentablemente murió el doctor Avellaneda, el grupo se reunió y se dijo: esto no se puede acabar, esto hay que seguir adelante con el grupo. Pero ¿quién si se murió él? No, que nos pongamos de acuerdo y elegimos aquí una persona que pueda continuar, a ver hasta dónde puede continuar. Y se hizo la elección. 28 votantes. Un voto por Ramiro Bueno Uribe. 27 votos por Heriberto Sánchez Mayor. Usted tiene que seguir coordinando, dirigiendo y a ver qué vamos a hacer. Entonces nosotros, ya puestos de acuerdo en eso, yo les hice a ellos, pues además de manifestarles el agradecimiento, les dije: pero esto es temporal. Vamos a organizar un homenaje póstumo a Roque Avellaneda con la primera obra que se montó y la que se estaba montando en los días en que él murió. Y con esas dos obras se hizo la de Prohibido Sincerarse en Primavera, que fue la primera con el elenco original menos una persona que se ha cambiado, que fue Manuel Higuera. Y la última, que fue Los árboles mueren de pie. Yo les dije: con mucho gusto lo vamos a hacer, con mucho cariño, es un homenaje al maestro, a su memoria para que no se olvide su nombre, pues. Y les dije: pero yo, estrenadas esas obras, yo personalmente, yo me retiro. En esos días mi madre ya estaba muy agobiada por la enfermedad y yo le dije: yo ya no quiero gastar más las noches en ensayos teatrales, sino permanecer en lo posible al lado de mi madre hasta que esté por aquí. Y entonces el grupo entró en receso. Algunas personas dijeron: es mejor que se acabe. Yo dije: yo estoy de acuerdo con que el grupo se acabe, porque queda en la memoria lo que fue el grupo, con excelentes realizaciones durante 8 años consecutivos,
que quede en el recuerdo la imagen, la memoria del Grupo Ariel como fue, que todavía mucha gente lo recuerda, muchísima gente lo recuerda. Y no esperarnos a que llegara la decadencia, porque no lo merecía el Grupo Ariel. Ahí prácticamente terminó. Cualquier otra persona que resuelva autoproclamarse como perteneciente o miembro o impulsador o continuador de Ariel, excepto su hijo, el mayor, que es Guillermo Avellaneda Lamus, que tampoco nunca ha querido ser Ariel. Es decir, después de muerto su padre nunca quiso utilizar ese nombre para hacerlo. Una vez lo utilizamos con Omar, ¿cierto? Omar, ¿Con quién? Una vez hicimos un montaje. Ah, yo de esa felonía sí no sabía. Ahí. Pero pusimos Ariel 2. Y es que nunca segundas partes fueron buenas. Bueno, bien, ¿qué pasa? Dejando ese puntico ahí, vamos a otro factor de la actividad teatral en Bucaramanga. Roberto Serpa Flores era profesor en la UIS y con un grupo de estudiantes comenzó a montar teatro leído. Y como en Bucaramanga se acababa de descubrir Alejandro Casona, Roberto Serpa organizó una sesión de teatro leído con el primer acto de La Sirena Varada, que es una pieza bellísima de Casona, la primera de las piezas grandes. Y eso empezó en la UIS a generar como inquietud. Se hicieron varias representaciones de teatro leído. Y se dijo en la UIS, ¿por qué no traer a una persona que se encargue de dirigir el teatro y crear entre los estudiantes y todas esas cosas? Y se pensó en la gente del Búho. A ver a quién se le hacía la oferta de que se viniera para Bucaramanga a la UIS a desarrollar ese trabajo. Se pensó en Fausto Cabrera. Afortunadamente no aceptó. Y imagínense ustedes, nosotros aquí haciendo teatro de faralaes y pandereta, válgame Dios. ¿Y qué pasó? Le dijeron a Santiago García, de quien dicen que es de Vélez, yo no sé, pero dicen que es de Vélez, en fin. Pero el maestro García dijo, no, estoy en un programa muy importante por medio de la Universidad Nacional, con patrocinio fijo, con sostenimiento, con posibilidades de hacer cosas buenas, y en efecto las hizo. Él es el autor del espectáculo teatral más berraco que se ha hecho en Colombia, que fue el montaje de Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Una sola función en el Teatro Colón, con partitura incidental ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Colombia. Pero al terminar el espectáculo estaban las patrullas de la policía metiendo el elenco, porque resulta que Galileo Galilei es de Bertolt Brecht y eso es comunista. Y no se hizo sino una sola función del mejor y mayor espectáculo teatral que se ha hecho en Colombia. Y eso no se me antoja decirlo a mí, yo se lo oí al maestro Enrique Buenaventura, persona autorizada si los hay para calificar un espectáculo en Colombia. Tal vez lo más grande que ha tenido el teatro colombiano fue el maestro Buenaventura. Bueno, Santiago dijo que no, pero dijo, pero yo tengo un amigo que puede ser. Y ese amigo fue Carlos José Reyes, que era parte del Teatro El Búho. Y Carlos José llegó aquí con el vínculo de dictar unas clases de humanidades y al mismo tiempo comenzar a organizar el grupo teatral de la UIS. Y así se hizo. Algunas personas nos vinculamos así de cerquita, así más o menos al grupo, porque era una cosa nueva lo que se estaba haciendo, lo que se pensaba hacer. Y en efecto, el debut de Carlos José como actor fue un espectáculo bellísimo que se llamó Letrismo Japonés, que es una muestra de teatro no japonés, extraordinario, extraordinario. Esa creación de Carlos José le mereció premios en Europa posteriormente. Bueno, con él se hizo el montaje de unas funciones de mimo, como de mimodrama, como primera práctica de los miembros del grupo que se estaba formando. Y eso fue un éxito.
Acto seguido se presentó una adaptación de un cuento de Ryonosuke Akutagawa que se llamó Rashomon. Y eso fue impresionante, un trabajo sumamente bien hecho porque Carlos José es un director de actores de primera calidad. Como él mismo había hecho la adaptación, el espectáculo tenía una visión, un concepto integral en el aspecto creativo, fue extraordinario. Desafortunadamente esa representación tiene un recuerdo sombrío. Un personaje que era el leñador lo hizo un estudiante de la UIS ya de los últimos semestres. Se llamó Iván Calderón Tarazón. Y yo recuerdo la imagen de Iván en una escena larga que había. Él estaba sentado en el escenario amarrado a un tronco. Y porque él era uno de los protagonistas. El protagonista propiamente era Tajomaru, que lo hizo un muchacho también estudiante de la UIS que se llamó Juan Pérez Bouza. Se llama Juan Pérez Bouza. La imagen de Iván Calderón es sumamente, para mí es traumática, porque esa imagen de Iván sentado ahí y vendado los ojos, esa imagen apareció después en la prensa, varios años después. Iván Calderón Tarazona fue uno de los primeros estudiantes que se vinculó a la guerrilla del ELN, y dentro de esos menesteres y los conflictos internos, él resultó muerto. Y la foto que publicó el periódico era así lo mismo, el cadáver recostado contra un tronco. Terrible, terrible. Uno de los mejores promedios que ha habido en la UIS en toda su historia, Iván Calderón Tarazona. Y hablar de buenos promedios en la UIS, saben los que han estado ahí que eso no es fácil. Iván fue uno de los mejores, el mejor también, hasta ese momento, según se decía. Bueno, Carlos José hizo otras cosas. Hizo El crepúsculo otoñal de Durren Matt, hizo El mensaje al emperador, sobre un texto de Franz Kafka, hizo dos o tres cosas más, sumamente bien logradas. Pero en la UIS resultó con que el Departamento de Humanidades era un foco de agitación comunista también. Y vino la barrida. ¿Cómo sería la barrida que hicieron, que votaron hasta un profesor que era del Opus Dei? Porque Rafael Vázquez era del Opus Dei. Y salió también por ser de Humanidades. Y así salió Alberto Aguirre, salió Pedro Anegario, salió Gustavo Vargas Martínez, que yo recuerde. Gustavo Vargas y Rafael salieron de la UIS y fueron contratados por la Universidad Nacional Autónoma de México, y allá se jubilaron y se murieron en México. De esa clase eran los profesores. El otro fue Carlos José, pero Carlos José ha renunciado 3 o 4 días antes de la resolución de expulsión. Y ese grupo se acabó. Del grupo que quedaba surgió una cosita que se empezó a funcionar rodeando al poeta Pablo Gallinazus, y él hizo la adaptación de un cuento de Jorge Luis Borges que se llamó Los Inmortales. Hicieron el estreno y fue una cosa muy muy bien lograda, pero el grupo se disolvió bien rápido. Pero de todo ese menester empezaron a salir otras personas, poco del lado del Colegio Santander. Uno que tiene nombre de general griego, el cual es mejor no acordarse, y otro que fue Mario Rivero Ferreira. Creó un grupo que se llamó el Grupo de Teatro El Duende, y logró hacer cosas muy, muy bien hechas, porque Mario es un hombre con muchísimo talento, y el grupito que lo rodeaba tenía mucha mística, mucho amor por lo que hacía. Y él estuvo varios años aquí haciendo, como 3 o 4 años, y Mario después obtuvo una beca para estudiar dramaturgia
en la Unión Soviética y se fue. Terminó su estudio de 4 años y obtuvo una beca en vista de su rendimiento académico para estudiar cinematografía y pues estuvo allá como entre 8 y 10 años. Después volvió y se dedicó a hacer televisión. Ha hecho cosas en cine. El embajador de la India es de él y él fue el asistente de Pancho Norden, de Francisco Norden, en Cóndores no entierran todos los días, que es una pieza sumamente seria, sumamente bien lograda. Bueno, ese grupo del Duende fue como un semillero, porque de ahí salieron personas que se dedicaron a hacer cosas. Creo que el maestro Omar Álvarez comenzó por ese lado. ¿Por el lado del Duende? No, fue por dónde empezó. ¿Cómo? Con Leonidas. Clarita sabe dónde termina, pero no sabe dónde comienza. Bueno. Con Leonidas. Ese es el general. Bueno. Sí. Con el Teatro Chipche. Un hombre de una gran conciencia política, beligerante, descalificador de todo lo demás que se hacía, que no fuera hecho por él, de un espíritu revolucionario impresionante, y hoy en día es uno de los grandes terratenientes de Bucaramanga. Lo que es la evolución política. Lo malo de eso es que en esa época juvenil descalificaban todo lo que no fuera de él. Esa es otra cosa que tiene la cuestión teatral ahí. A Roque Avellaneda lo atacaron mucho también. ¿Cómo? Eso no ha cambiado de esa forma. Ajá, a Roque Avellaneda lo atacaron mucho también. Otro grupito de profesionales que tantas cosas de teatro español, que no sé qué, y que sí sé qué más, y Roque lo respondía. Yo hago eso porque es lo que yo sé hacer, es lo que me gusta hacer, es lo que yo vi hacer, y ahora lo reproduzco, y la gente que trabaja conmigo lo hace con mucho gusto, y lo hace bien hecho. Nosotros no tenemos por qué oír criterios distintos y atender caprichos de montar otro tipo de cosas. Por avatares del destino llegué yo a ser director de un pequeño grupito teatral en el municipio de Bucaramanga. Y algunas cositas se hicieron. Pero hubo un criterio dominante ahí en esa Secretaría de Educación Municipal que decía esos espectáculos no son buenos, hay que hacer algo de más categoría. Yo buscaba ante todo la consolidación de un grupo de teatro que pudiera ir, como en efecto fue durante muchas oportunidades, por las noches a los barrios retirados de Bucaramanga a llevar la cosita teatral. Y así se hizo. El alcalde Carlos Alberto Zuluaga Soto me respaldó a mí durante 2 años que duró en la alcaldía para hacer ese tipo de trabajo. Pero cambió Zuluaga y cambió el director del teatro. Nombraron a un profesor que tenía una concepción del teatro popular tan clara que la obra que empezó a montar fue una obra de Jean-Paul Sartre, háganme el favor, una obra que se llama La puta respetuosa. Creo que al estreno se salió hasta el celador del teatro y dejó la puerta abierta. Esa vaina fue un desastre. Y ahí se acabó ese grupo. Ahí se acabó ese grupo. Es muy difícil recordar la totalidad de los que trabajaban y seguramente algunos se me han quedado. No es cuestión ni de simpatía ni de antipatía, sino la memoria que a veces es como algunas mujeres, bien infieles. Pero pónganle cuidado. Esa fue una bella época para el teatro de Bucaramanga, o sea, salvo 1 o 2 casitos que había ahí de gente con mentalidad disolvente, corrosiva, destructiva, que nunca ha faltado, pero se hacían cosas. Yo recuerdo que el español ese que hablaba hace un momento, Juan Pérez Bouza, montó con el mismo elenco del Colegio Santander, montó una obra de Alfonso Sastre que se llama Escuadra hacia la muerte, que fue muy bien lograda, muy bien realizada. Muy bien realizada la que hizo Juan Pérez. Y así, el Duende comenzó a hacer cosas y las hizo bien logradas, muy bien logradas. La versión que montó Mario Rivero del traje nuevo del emperador es para mostrar en cualquier lugar del mundo, porque Mario es un excelente director de actores, una maravilla.
el traje nuevo del emperador, hizo varias otras cosas. Después él emprendió las de Villadiego, se fue por allá para Chile y al poco tiempo se instaló en Bogotá, y después que se fue para la Unión Soviética, ya en Bucaramanga no iba a tener ningún tipo de trabajo en el medio teatral. Surgieron otras cosas. En la universidad subsistieron algunos pequeños grupos, algunos con una actividad aceptada, reconocida, pero que también fueron de existencia precaria, porque eran grupos formados por estudiantes, y los estudiantes trabajan con mucho gusto en eso mientras terminan de estudiar. Se gradúan y se van porque a la UIS no fueron a hacer teatro, sino a estudiar sus carreras. Y es apenas obvio que terminada su carrera se tienen que ir y se van, y los grupos se desmontan, se acaban. En algunos casos sobreviven un tiempo largo, pero tal vez el grupo no es el que se acabe, sino que el elenco se cambia, y eso desgasta un grupo. El cambio permanente del elenco está permanentemente preparando a la gente para que hagan 3, 4 funciones y se vayan. Eso termina por extenuar. Lamentablemente la cosa es así. Bueno, Leonidas Gómez tuvo un trabajo teatral con obras de su propia inspiración. Yo no me acuerdo del nombre de ninguna, tal vez porque nunca fui a ver ninguna de esas. Tiene varias, 4 o 5 piezas, pero no me acuerdo de ninguna. En las empresas en Bucaramanga se empezó a patrocinar teatro. La empresa electrificadora de Santander patrocinaba un grupo de teatro para distracción y entretenimiento del personal que trabajaba en la empresa. Eso ya es mucho decir. Ahí estuvo Guillermo Avellaneda, estuvo José Enrique Giraldo, que ha sido parte del grupo de Joaquín Casadiego, del cual hay que hablar en capítulo aparte. Y estaba el grupo de Ropa El Roble, de la fábrica de Ropa El Roble, que lo dirigió un amigo mío, a quien aprecio mucho. Y creo que en la Colombiana de Tabaco se trató de hacer algo en alguna oportunidad también. Había clima para hacer ese tipo de cosas aquí en Bucaramanga, y en efecto se hizo. El grupo El Roble trabajó 3 años y medio, casi un poco más de 4 años. Montaron varias cosas. Era una cosa bonita porque se veía como un florecimiento, y que sirve para hacer una especie de balance de que todos quienes trabajaron o trabajamos en esa actividad de ese tiempo para acá, en última lo que hicimos fue como mantener encendida la cuestión del teatro mientras vinieran tiempos mejores, con mejor organización, gente con mayor y mejor capacidad, por supuesto, y que así pudiera continuarse desarrollando esa actividad. Hoy por hoy, mucha gente habla y dice que hace y esto, pero hay 2 o 3 grupitos en las universidades, en la Santo Tomás, algo en la Autónoma. Yo no he visto nunca nada de lo de la Autónoma, tampoco he visto lo de la Santo Tomás, pero sé que en la Santo Tomás hay gente capaz. Y el grupo de la UIS, que es el que está funcionando en este momento, con el maestro Álvarez y la Clarita y un elenco de muchachos bien formados, bien orientados, que han logrado cosas notables en los espectáculos que han hecho. El otro punto es la presencia de Joaquín Casadiego. Joaquín Casadiego llegó a Bucaramanga, él era médico psiquiatra. Llegó a Bucaramanga nombrado por el Ministerio de Salud Pública como médico para la cárcel de mujeres del Buen Pastor. La cárcel de niñas seducidas y abandonadas del Buen Pastor. Y al poco tiempo empezó a trabajar en San Camilo y en la UIS como profesor de teatro, y se organizó un grupo de teatro, y fue una época muy bien lograda. Porque Joaquín tenía mucha experiencia, él había sido director, él había sido miembro del teatro El Búho, y también había sido libretista y adaptador de los teleteatros de la Radiodifusora Nacional en los tiempos en que él estudiaba medicina en Bogotá. Él estuvo allá hasta la gran crisis de la televisión nacional, que fue cuando se cambió la entidad de la televisora nacional como un foco de irradiación de cultura, de masas, a través de ese medio.
y poco a poco se deslizó la cuestión hacia la televisión comercial, que es lo que tenemos hoy en día, y eso desapareció. Con Joaquín estaba su esposa Sonia Arias, la bailarina, la ballerina, maestra de ballet, y ellos se establecieron en Bucaramanga y comenzaron a trabajar ahí, y lo primero que hicieron fue una adaptación de textos históricos en torno de la revolución de los comuneros, que se llamó La Gente del Común, un espectáculo sumamente bien logrado, sumamente bien logrado. Ese grupo se ganó el primer puesto, el primer premio en el primer Festival Nacional de Teatro Universitario que se desarrolló en Tunja. Y eso, por supuesto, le dio más entusiasmo a la gente del grupo y al mismo Joaquín. Y empezó a montar otras cosas, hizo una adaptación de una pieza teatral, una pieza de televisión de Paddy Chayefsky que se llama Despedida de soltero, la representó con muy buen éxito. Y así hizo otras cosas y algunas adaptaciones que tenían mucho más de su cosecha que de los mismos autores, pero de todos modos cosas sumamente bien logradas. Ese es un capítulo que no se puede olvidar si se pone uno a evocar lo que ha sido la cuestión teatral en Bucaramanga. La presencia de Joaquín, pero lamentablemente yo no me canso de lamentarlo, él ya desapareció, ya murió. Pero en los últimos años, en vista de que lo teatral sonaba a contaminación política de determinado lado, él se fue retirando porque estaba más interesado en adelantar el desarrollo profesional suyo como médico psiquiatra, y entonces él dejó el teatro de la UIS y dejó todo tipo de cuestiones, que ni siquiera iba a los espectáculos teatrales, pues, y es una verdadera lástima. Joaquín no volvió a escribir una línea. Y yo pienso que es una de las personas que pudo haber hecho una muy buena labor, primero por su enorme talento para hacer adaptaciones de obras importantes y para producir cosas de su propia cosecha. Pero lamentablemente murió hace ya como 12 años. Y él en los últimos 10 años de su vida tal vez no quiso volver a saber nada de teatro, porque lo teatral de Bucaramanga siempre ha tenido esa cosita que se nota a través del tiempo, ¿no? Una mirada como desapacible. Yo creo que del teatro hay mucho más que decir, pero no hay, es decir, yo no puedo cometer la osadía de distraerle su tiempo más del que generosamente han dedicado a escucharme la cháchara. Si ustedes tienen a bien hacer algunas preguntas sobre algunos aspectos que yo pudiera responderles en la medida de mis alcances, con mucho gusto, para que esto sea pues una tertulia que es el espíritu de esta reunión. De modo y manera que estoy a su disposición. No se le olvide que don Francisco no me puede decir Francisco. Muy bien. Si alguno de ustedes quiere que se explicite o se amplíe un poquito más ese desordenado recuento de anécdotas, pues yo con mucho gusto lo hago. Pero como en el espectáculo teatral el que manda es el público,